Muy bien, estamos listos para iniciar formalmente esta sesión. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Dariana Chávez y soy la persona encargada de la parte de inteligencia comercial y la organización de eventos para la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, bien conocida como CAMTIC. Para mí es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a este webinar denominado Gestión Onboarding para nuevos clientes en entornos financieros, casos de usos con plataformas de gestión documental OpenText. Espero que para todos sea de gran provecho esta actividad. Me gustaría repasar brevemente las normas de uso que tenemos para esta sesión. En primer lugar, le solicitamos a todos tener la cámara y el micrófono apagados y solamente encenderlo en caso de que requieran hacer algún tipo de intervención. Para esto les solicitamos utilizar la opción de raise hand o levantar la mano y nosotros con todo gusto les estaremos cediendo la palabra en el momento adecuado. De igual manera, les instamos a utilizar la opción del chat para que puedan dejarnos por ese medio todo tipo de comentarios o preguntas que vayan surgiendo en el camino. Nosotros con todo gusto les vamos a estar dando atención a todos sus comentarios y consultas. De igual manera, me gustaría indicarles que al finalizar este webinar se les estará enviando una pequeña evaluación. El objetivo es poder seguir mejorando en este tipo de actividades que estamos realizando. Les solicitamos por favor ayudarnos a llenarla con su punto de vista, que para nosotros es sumamente valioso. De igual manera, me gustaría indicarles que esta sesión está siendo grabada para que esto sea de conocimiento de todos. Sin más, me gustaría presentarles a don Arturo Ramírez, quien tenemos el honor de que nos acompañe hoy como experto y quien nos estará brindando la información en este webinar. Él es Senior Solutions Consultant de Latinoamérica en OpenText. Tiene casi 30 años de práctica en diferentes áreas de sistemas, desde implementación de bases de datos, herramientas ETL, consultoría y preventa. Además, es especialista en herramientas de digitalización y cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnologías de administración de contenidos. En sus años de labor ha operado en diferentes países de América, especialmente América Latina, y en esta zona ha gerenciado por 14 años. Sin más, pues me gustaría ceder la palabra a don Arturo. Bienvenido y para nosotros, como lo mencionaba, es un verdadero gusto que pueda acompañarnos el día de hoy. Listo, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, el día de hoy, bueno, lo que vamos a estar viendo es esta parte de onboarding para nuevos clientes, visto desde el punto de vista de plataformas de gestión documental, ¿no? Voy a apagar mi cámara, bueno, hola, porque siempre es mejor para las presentaciones, ¿no? Muy bien. Primero que nada, bueno, está conmigo también Ignacio Solís de Cuasin, que les va a hablar un poquito bueno, nuestro partnership que tenemos ahí en Costa Rica, ¿no? Gracias, Arturo, y buenos días a todos. Brevemente agradecerles la presencia en el webinar de hoy, agradecerle a Camtic y OpenText, pues el auspicio de justamente esta sesión. Es un gran placer para Cuasin poder participar nuevamente con la Cámara y poder traer a la conversación temas tan importantes, especialmente en procesos de transformación digital de las organizaciones. Importante mencionarles que en Cuasin como integrador, pues siempre estamos a las órdenes de las organizaciones para poder apoyarles en ese tipo de procesos y generación de valor en las organizaciones. Así que agradecerle nuevamente a Camtic y a OpenText y pues que la oportunidad de este webinar sea muy provechosa. Adelante Arturo y pues estamos a sus órdenes. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, primero que nada, la parte de ser eficientes en estos procesos de onboarding es importante y lo vamos a ir viendo a través de la sesión en generar confianza a los clientes. Y al final lo que queremos es que pues, consuman más productos y servicios y sean un cliente recurrente que venga todo el tiempo, que no nos deje, que ahora es bien fácil retenerlos, es importante, ¿no? A lo mejor adquirir nuevos puede ser sencillo. El problema muchas veces es retenerlos con tantas ofertas que hay por ahí, ¿no? Bueno, primero vamos a ver algunos términos, nada más para estar un poco todos igual. ¿Qué es esta parte de digitalizar, no? Que es, digamos, una parte fundamental.
en la RAE, ¿no? Viene ahí que es convertir o codificar en números, dígitos, datos o informaciones, ¿no? Al final es poder tomar, por ejemplo, una identificación a través de algún medio, pues una fotografía de un celular o un escáner, es decir, poderla convertir documentos que sean físicos a electrónicos para poder procesarlos, ¿no? Finalmente esa es la primera parte, ¿no? En inglés dicen digitize, ¿no? En español, bueno, sería como digitalizar, ¿no? Hay como que dos términos diferentes. Y después viene la digitalización, que esto es, digamos, como el siguiente, ¿no? Que yo puedo tener muchas imágenes o puedo tener estos documentos en digitales y digamos nada más para guardarlos y consultarlos, ¿no? Pero ya digitalización se refiere más hacia los procesos, es decir, el transformar, empezar a cambiar las operaciones que tenemos, operaciones comerciales normalmente, en utilizando estas tecnologías, ¿no? Entonces ya la idea es empezar a tomar todas estas imágenes, cambiar el proceso para que todo el tiempo siga utilizando esto, ¿no? Y más allá de eso, pues está la transformación digital, que sí los procesos, pero también la organización debe de cambiar en el sentido de utilizar estas tecnologías, que nuestros sistemas estén preparados, inclusive tener nuevas personas en la organización que estén más enfocadas a estas tecnologías, ¿no? Y no tanto en la manera tradicional de utilizar, digamos, los sistemas como antes se hacía, ¿no? Por ahí hay un artículo interesante, este es de Forbes, es del año pasado, y lo que refería es que, bueno, muchas cosas han estado cambiando en la banca digital, digamos hasta ese punto que se hicieron este artículo. Pero las necesidades siguen siendo como que las mismas, ¿no? Y aquí, bueno, destacaban tres en esta parte, eh, que es automatización, es decir, que la mayoría de los clientes quieren en ese punto de contacto, en esa aplicación que vamos a darle para este onboarding, pues que puedan terminar o hacer toda su transacción en ese mismo lugar, ¿no? Uno de los puntos importantes de destacar. Bueno, ya hay algunos otros ahí que están. Y la otra que también, digamos, resalte un poco es esta parte de la personalización, que va a ser importante en estos procesos y lo vamos a ver también un poquito más adelante, ¿no? Es decir, eh, que la gente quiere sentirse que estos procesos que están haciendo pues, no son genéricos, sino son específicamente para él, enfocado a sus necesidades, a lo que requiere, ¿no? Y bueno, ya hablaban de pagos en tiempo real, que bueno, ese es otro tema, pero al final estas son como que las mismas necesidades que han estado durante mucho tiempo y que a lo mejor seguimos sin poder atacar en ese sentido, ¿no? Eh, y como decíamos, el onboarding es un buen punto de partida para esta transformación digital, ¿no? Es uno de los procesos que nos puede ayudar siempre y cuando lo estemos haciendo de extremo a extremo. ¿A qué me refiero? Desde que tomo estas informaciones, es esta parte de digitar, ¿no? Y la digitalización de este proceso, pero también lo que va alrededor de hasta llegar al final y es decir, ya es mi cliente, pero lo voy a seguir cuidando y voy a seguir ciertas cosas, ¿no? Entonces, como decíamos, mucho de esto es transformar estos procesos que son manuales, y es que todavía hay documentos físicos, ya cada vez es menos, pero la idea es poder tomar de diferentes lugares esta información, ¿no? Pero en algunos casos, a veces todavía requerimos tener documentos físicos, cada vez menos, y bueno, se pueden cambiar a digitales y en ese momento resguardarlos, pero es decir, enfocarlo más hacia esa parte, ¿no? Para todos los procesos, la idea es escanear estos documentos o pasarlos a digital, a hacer digitales y que se eviten estos errores, ¿no? Automatizar cada vez más las reglas de los documentos, qué tipo de documento llegó, si están todos los documentos completos, si es el documento que me están diciendo que es, ¿no? En lugar de mandar una identificación, me están mandando otro documento, o no es un comprobante de domicilio, o no es un comprobante de alguna de estas de empleo, etcétera, ¿no? Es decir, se puede automatizar que todos estos documentos sean los correctos, ¿no? Y de ahí, bueno, vienen otras cuestiones de guardarlos y resguardarlos por el tiempo que nos pidan las regulaciones, ¿no? Ya sean internas o externas, ¿no?
ahí empieza un poco esta parte de transformación. Bueno, hay que tener otros sistemas preparados. Seguramente no es el único el onboarding. El onboarding es una parte, pero deberé registrarlo hacia otros sistemas y hay que estar preparados con estos sistemas. Algunos pueden ser legados, algunos tienen esta interfaz o conexiones a través de APIs o este tipo de cuestiones. Bueno, hay que empezarlas a implementar para que estos procesos sean lo más automatizados que sean, ¿no? Parte de esto es las notificaciones a los clientes, hacerlas de manera correcta, estar haciéndolas periódicamente. Si el proceso no se termina en ese momento, porque a lo mejor hay que hacer revisiones o cualquier otro tipo de procesos que puede demorar un poco más, a lo mejor lo que sí necesitamos hacer es continuamente estar informando, tu proceso va en tal cosa, o ya se rechazó, o necesitamos más información, etcétera, ¿no? Y por eso un poco eso de que se deben tener estandarizados estos sistemas que a lo mejor no están preparados para esta transformación. Entonces, y por eso un poco que diferentes áreas deben de estar involucradas, negocio y sistemas normalmente, para que todo esto vaya fluyendo de manera, digamos, fácil, ¿no? Ahora, entrando un poco a cada una de estas, como decíamos, ¿no? La parte de capturar esta información, importante es que el contenido que llega es importante, ¿no? Clasificarlo, extraer la información que se requiera. Vigencia se pueden tomar de muchas veces de los documentos, traen fechas, si son, como decía yo, correctos o no. Importante finalmente es para los usuarios de negocio el tener la información suficiente para encontrarlos y más tarde utilizarlos, ¿no? Esta información nos va a ser valiosa más adelante, porque vamos a ver cómo podemos utilizarla para después ofertar otras cosas y productos, y ahí es donde empieza un poco esta personalización de la que yo hablaba, ¿no? Toda esa información que nos mandan es importante, ¿no? Entonces, bueno, como captura, bueno, pues está, obviamente todavía por ahí existe documentos físicos, pero cada vez más son imágenes. Y lo que hay que habilitar son diferentes canales. A lo mejor todavía, pues porque me llegue por correo electrónico, o un portal, una aplicación en dispositivos móviles. Es decir, tener estos diferentes canales que se puedan utilizar para recabar esta información, ¿no? Como decía, es importante pues saber qué documentos me están enviando, si son los correctos, sacar la información que requiero, vigencias, si es que tienen los documentos, es decir, varia información que está por ahí, ¿no? Y bueno, puede estar integrada, o la idea es integrarlos a estos procesos de negocio, a las aplicaciones, ¿no? Y en algunos casos, como decían, bueno, mejor las aplicaciones están tan preparadas, hay que adecuarlas para estos procesos, ¿no? Y también si en algún punto requerimos que nos reenvíen información, ya sea porque falta información o complementaria, pues que estos mismos canales están habilitados para que sea sencillo, ¿no? Para estos clientes enviar esta información. O si después de mucho tiempo requiero que me actualicen la información, también tener estos canales disponibles para esta parte, ¿no? Obviamente toda esta información tiene que llegar a algún lugar, se tiene que resguardar, y ahí es donde viene la parte del Enterprise Content Management. Y es decir, donde vamos a tener un repositorio único donde vamos a resguardar la información. Muchas veces se tienen estos repositorios, pero a veces están, digamos, aislados o son solo para un proceso y no en realidad para toda la organización. Entonces es importante sí tener un lugar único donde se tenga este repositorio, ¿no? Obviamente, bueno, pues hay que hacer como decía, una captura, una adición de estos documentos, hacer una clasificación. Y aquí algo importante que ahí resalté es esta parte de taxonomía. ¿Qué es esto? Es decir, independientemente qué solución de manejo de contenidos tengan, siempre es importante esta base de una clasificación empresarial, ¿no? Que mínimamente les sirva para ubicar estos documentos. Como decían en la otra lámina, pues los usuarios de negocio quieren tener la información, la requieren,
¿Y cómo la van a encontrar? Bueno, hay que establecer corporativamente cómo voy a clasificar esos documentos. Si va a ser por tipo de documento, fechas, otra vez vigencias. Mínimamente tienes que establecer ciertos metadatos o índices para poder buscar y guardar la información, ¿no? Entonces, sí es importante partir de eso, tener estos mínimos, digamos, campos para hacer clasificación y guardar la información. Y encima de eso se puede crear por áreas, es decir, si yo soy de un área de finanzas, pues quiero más información. Si soy de un área de servicio al cliente, quiero otra información. O si soy del área legal, a lo mejor requiero más información. Pero mínimamente debe haber alguna taxonomía básica para que cualquier persona en la organización pueda encontrar esta información, ¿no? Entonces, bien importante, y otra vez, independientemente de las soluciones que se tengan de manejo de contenidos, de estos SMs, es bien importante esa parte. Si no, sigue siendo lo mismo, ¿no? Encontrar la información va a ser muy difícil y ahí es donde empiezan a tener problemas estas soluciones, ¿no? Obviamente, bueno, como decíamos, hay que traer los datos, a extraerlos, validar que estén bien. Y ahí puede ser como parte del proceso que sea en automático contestarle mientras está en este proceso. En algunos casos, a lo mejor el proceso de onboarding se hace de manera muy simple, se sube la información y se le dice, sí, ya estás, ya eres parte del proceso, se va a validar tu información y te da una confirmación de que ya está todo correcto, ¿no? Y ahí acaba y se hace una validación, digamos, en back office y después, si hay alguna cosa más, pues se pide o se rechaza o lo que sea, ¿no? Finalmente el asunto es tener informado al cliente, ¿no? Y como decía, puede ser en tiempo real o puede ser posteriormente, si es que el proceso a lo mejor es mucho más largo, ¿no? Al final hay que crear un lugar donde se van a guardar estos documentos, un espacio de trabajo, ¿no? Donde se van a tener toda esta información y como decía, mucho es precisamente para que los usuarios de negocio la puedan ubicar. Donde voy a guardar la información, pues voy a crear una estructura donde va a estar la información que necesito y ahí ya voy a empezar a tener este concepto de visión, digamos, 360 del cliente, de poderlo ubicar toda la información que yo requiero. Obvio, no todos van a tener o no deberían tener acceso a toda la información. Alguien de legal pues puede ver contratos y puede ver cierta información. Alguien, digamos, de otras áreas verán otra información, ¿no? Y obviamente, como decía yo, es importante estos metadatos que son los básicos, los mínimos, ¿no? Y aparte los que son por cada área para que pues todo el mundo pueda encontrar la información y tengan este único lugar donde puedan estar, ¿no? Al final, todos estos procesos siempre inician flujos, ¿no? De trabajo, flujos de revisión de los procesos. Entonces, en cuanto se recibe esta información, pues se dispara uno de estos o es parte del inicio que se dispara un flujo de revisión y a veces depende de variables del negocio, ¿no? Pues por montos o por tipo de persona o producto o lo que sea, pueden ser diferentes estos procesos, pueden ser varios e involucrar diferentes sistemas, pero bueno, desde aquí se puede disparar esa parte, ¿no? Como decía, este espacio de trabajo al final debería de tener quienes pueden ver, digamos, en este caso, a este cliente, ¿no? Que personas, los contenidos, estos documentos que se van a tener, que se pueden de alguna manera, digamos, dividir o separar a lo mejor en diferentes carpetas lógicas, donde puedo tener información de este cliente en diferentes ámbitos, como yo decía, estos datos mínimos que yo debería de tener para poder ubicarlos en cualquier, digamos, tipo de búsqueda y estas tareas o estos flujos de trabajo que están asociados a este cliente. Entonces debe ser como un todo para tener esta parte. Al final, como decía, bueno, pues vamos a tener que interactuar con otras aplicaciones, ¿no? Eso es común y importante, interesante también es brindarle no que sientan que es como más complicado, digamos, al interno, tener estos repositorios de contenidos donde los usuarios pues tienen que estarse cambiando de un sistema a otro y estar buscando la información. En la medida de lo posible, la idea es poder integrarlos que desde las mismas aplicaciones que tienen,
puedan visualizar la información que les es relevante, que les es importante, digamos, de cara a estos espacios de trabajo de los clientes, ¿no? Entonces, si yo soy alguien de finanzas, a lo mejor tengo alguna aplicación que yo quiero tener el acceso, ver los documentos, los que están relacionados desde ese punto de vista, o si soy alguien del área legal, o diferentes cosas, ¿no? Y hoy aquí, bueno, se muestran inclusive recursos humanos, porque, bueno, hay onboarding, no necesariamente, digamos, procesos comerciales, puede ser onboarding de empleados o de proveedores o de diferentes cuestiones, ¿no? Obviamente el de los clientes, pues es relevante porque finalmente es parte del negocio, ¿no? Pero el onboarding pudiera ampliarse realmente a más cosas, ¿no? Entonces, al final es un poco el poder darle la facilidad también a los usuarios internos, pues para tener la información, un lugar único donde puedan encontrarla, y a lo mejor si soy alguien que da servicio posterior a los clientes, ¿no? Un call center, alguna cuestión de estas, encontrar su información, tenerla disponible y poderla visualizar si es que hay alguna duda o pregunta, ¿no? O un seguimiento posterior, como decíamos, ¿no? Puede ser un ejecutivo de cuenta que quiere hacer un upsell después a un mismo cliente, pues es importante tener qué información ya tengo. A lo mejor yo no tengo que pedirle exactamente los mismos documentos, que es una de las cuestiones bien comunes al no tener un expediente centralizado y único de un cliente. Se piden o se recurre a pedir nuevamente las cosas. A lo mejor tengo que buscar, sí, algunos documentos, como decía yo, que están ya vencidos, o que se requiere volver a tenerlos, ¿no? O nuevos en caso que hayan cambiado algunas condiciones de la persona, ¿no? Empleo o alguna de estas cuestiones, o ubicación de domicilio, etcétera. A lo mejor sí se tendrán que agregar nuevos documentos y tener el control y la historia de las versiones de estos documentos. Es otra cosa importante, ¿no? La idea de estos administradores de contenidos, pues no nada más es tener un lugar donde puedo buscar, sino puedo tener este control de versiones, ¿no? Todo lo que me ha estado mandando, puedo ir ver la evolución, etcétera, ¿no? Entonces, esos documentos y sus contenidos son importantes porque también los podemos utilizar para ir viendo cómo va cambiando en el tiempo, pues, estos clientes, ¿no? Otro aspecto importante es crear aplicaciones que pueden ser para los clientes o internas, y aquí es donde hablamos es precisamente de esta transformación digital. No todo necesariamente es de cara al cliente, a lo mejor el proceso del cliente es muy sencillo. Tengo una app y desde ahí suben algunos documentos, pero mi proceso interno sí tiene que ser, a lo mejor yo tengo que crearles una aplicación a las personas que van a hacer las autorizaciones, las revisiones, tener toda la información de manera bien simple y sencilla. Y aquí es donde pueden entrar estas herramientas que se llaman de low code, ¿no? Que al final es no hacer programación, sino de manera gráfica, dibujar digamos, las pantallas donde se pueden revisar la información o capturar más información o ver la documentación o revisar esta documentación y tener todo estas aplicaciones, ¿no? Y la idea es ser muy ágiles al crear estas aplicaciones. La idea es que sean, al no ser codificación, pues que sean realmente en semanas y adaptarse pues a nuevos productos y servicios. Esa es la idea, ¿no? No estar esperando muchos meses a que queden, digamos, la manera tradicional de crear aplicaciones, sino de hacerlo de manera muy ágil y rápida, ¿no? De cara a, inclusive, como decíamos, de manera interna, ¿no? Depende cómo se usen estas aplicaciones, pero puede ser sí directamente a clientes, pero también puede ser a nuestro personal, porque es parte del proceso a ayudarles a hacerlo más rápido y más sencillo, ¿no? Porque eso mismo va a ayudar al cliente a tener este servicio, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esta transformación, ¿no? Al final es tener esta vista completa donde están los datos, ¿no? La información de los clientes, estos contenidos documentales y como tal el proceso y saber en qué estatus está. Es decir, tener una vista muy simple y sencilla de lo que está pasando, y entonces pues, se pueden tomar decisiones mucho más fáciles, ¿no? Por eso el tener estos documentos, como decía yo, pues puedo tenerlos de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, aquí nada más es un ejemplo de cómo se podría ver alguna de estas, ¿no? Inclusive este es como un onboarding de un empleado, ¿no? Más que de un cliente, pero bueno, al final es similar, como decíamos, ¿no? Son procesos parecidos, al final es eso, pero se puede visualizar. La idea es tenerlo de manera muy simple y sencilla, ¿no? Ahora, parte de esto importante es cómo
cómo voy con estos procesos. Hay que evaluar, hay que saber cómo están evolucionando, dónde hay que mejorarlos. A lo mejor necesitamos agilizar algunos puntos o nuestro proceso no es suficientemente rápido o se detiene mucho en algunas áreas porque hay sobrecarga de trabajo, no lo sé. No sabemos eso, no podemos saber eso sin tener reportes, ¿no? O dashboards o indicadores de cómo está esta parte. Entonces sí es importante adicional, digamos, parte de estos procesos que se tenga como tener estos reportes, ¿no? Que a veces se tienen que combinar con otras aplicaciones, ¿no? Tomar información de otras aplicaciones, porque decíamos, estos procesos ya cada vez más tienen que interactuar con diferentes sistemas. Bueno, pues para hacer estos reportes no es solamente el proceso, sino además esos sistemas y saber si me estoy tardando mucho en alguna cosa, cómo mejorar estos procesos, ¿no? En algunos casos me ha tocado de que a veces las aplicaciones que les damos o como lo creamos, por ejemplo, cuando se hacen estas partes de OCR, extracción de datos de los documentos, de la forma como se hace, a lo mejor no es la más fácil o no la más clara, ¿no? Porque estas herramientas de OCR de extracción de datos, por ejemplo, confunden a veces las letras y los números, ¿no? Entonces, donde hay datos que pueden ser mixtos, hay técnicas para hacer que sea más sencillo, pero eso no se detecta si no hay una manera de entender en dónde se están deteniendo eso, ¿no? Entonces, en algún proceso pasó que un campo de estos que tenían así mezclado, una referencia acá en México, se complicaba y siempre tenía que ir un operador, alguien revisar, alguien estar haciendo, cambiando la manera de hacer la parte de extracción. Se resolvió eso y se disminuyó un montón el tiempo de que tenía que interactuar alguna persona, ¿no? Entonces, pero eso se saca, obviamente, sabiendo reportes, pues, de la clasificación, de la extracción o del proceso en sí, de que a lo mejor tarda mucho en un área porque tienen demasiado trabajo, tienen que revisar muchas cosas, o el proceso de revisión es muy tardado, pero yo no puedo saber estas cuestiones si no tengo algún indicador, alguna manera de saber sobre esta parte, ¿no? Entonces sí es importante tener reportes sobre esta parte. También la parte de comunicaciones que yo decía hacia los clientes. La idea es que ahora sean multicanal, ¿no? O omnicanal, como está aquí. Es decir, inclusive simultáneo en estos ámbitos, ¿no? Entonces aquí la idea es, pues ya que es un cliente, mandarle alguna notificación, gracias por ser nuestro cliente, un kit de bienvenida con alguna documentación, a lo mejor son los contratos, a lo mejor diferentes cosas que se requieren, o como decía, ¿no? Estar haciendo notificaciones de cosas que ya quedaron o que ya están listas o cosas pendientes. Por favor, nos falta un documento o nos falta que tenga que hacer alguna cosa, pero que se pueda enterar el cliente en base a los datos que recabamos de él, precisamente para saber eso, ¿no? Entonces es importante mandar usar estos canales, ¿no? O puede ser para, una vez que es eso, pues empezar a ver cuestiones de promociones, obviamente estados de cuenta, y que sea por muchos canales, ¿no? Puede ser desde SMS o WhatsApp, o un correo electrónico, o ligas hacia nuestros portales, un mensaje de voz. Hay un montón de maneras ahora que se pueden hacer, digamos, estas comunicaciones. Y ahí es importante que nos den la información precisamente para poder tener estos diferentes canales, ¿no? Tampoco sin abrumar a los clientes de darle 100 datos de inicio, porque obviamente es mucho, es muy tardado y es engorroso. A lo mejor puede ser por etapas, ¿no? Lo básico y después, como decíamos, a través de estas comunicaciones, pedir complementar alguna información posterior, pues para tener un perfil mucho más completo, ¿no? Como decía, parte de la información que nos dan cuando viene este onboarding es en muchos casos, pues comprobantes de domicilio o información que de alguna manera nos puede servir, ¿no? En algunos casos es muy común que pues, se mandan estados de cuenta de telefonía, de cable, de todo este tipo de cosas. Y más allá de que esté en la dirección, a veces se puede saber pues, qué proveedor están usando, montos que están utilizando, muchas cosas. Hay mucha más información en estos documentos que yo decía. Y ahí es donde, por ejemplo, en promociones o campañas se puede utilizar esta información para saber, pues tengo un montón de clientes que usan algún servicio,
pues puedo hacer alguna promoción a través de este servicio, automatizar pagos. Es decir, hay un montón de cosas más que se pueden aprovechar de toda esta información, pero hay que extraerla, hay que tenerla para poderla utilizar. Entonces, como decía yo, es parte como de todo este proceso. Ahora, hay digamos, si vamos cubriendo desde el inicio hasta el final, como decíamos, desde que tenemos esta captura de documentos, la clasificación, la extracción, esta taxonomía de cómo lo voy a guardar, dónde lo voy a tener. Ya tengo los documentos, ya se revisó, se aprobó, hubo estos flujos de trabajo internos, fue exitoso y se le comunica al cliente pues que sí ya está aceptado y se le manda una información de bienvenida, ¿no? Pero eso no acaba ahí. Finalmente, hay un ciclo que es repetitivo o queremos que sea repetitivo. Lo importante es que sea de esa manera. Porque normalmente, bueno, pues sí hay campañas para atraer, digamos, a estos clientes. Se pueden mandar por pues, correo, se puede hacer que a través de portales hagan cotizaciones o propuestas o cuestiones de estas. Eso es parte de la atracción, es decir, ahí es donde estos sistemas deben de transformarse precisamente para poder hacer estas cosas, ¿no? Después viene esta parte del onboarding y es cuando viene esta adquisición de nuevos clientes y como decíamos, ¿no? Pues mando los kits, mando contratos, pólizas, etcétera, depende de lo que sea este onboarding, ¿no? Pero después viene el proceso de estar enviando información concurrente todo el tiempo, pues son estados de cuenta, facturas, son notificaciones y renovaciones. Queremos que siga con el servicio porque a lo mejor es un servicio que es solamente temporal por algún periodo, un año o 2 o 3 o lo que sea. Y aquí es donde empieza esa parte de personalización. Sabiendo la información que tenemos de nuestros clientes, es donde podemos personalizar y un poco de lo que al principio yo mencionaba, ¿no? Es importante pues, saber quiénes son, estado civil, dónde viven, es decir, mucha de esta información que nos están dando nos puede servir precisamente para personalizar, para el estilo de vida, para lo que necesitan para crecer, digamos, nuevas soluciones o productos. Por eso toda esa información que nos da es relevante y se va a usar después para seguir alimentando, seguir pidiendo, seguir creciendo a este cliente, ¿no? Entonces ya se pueden mandar estas ofertas o promociones dirigidas específicamente para la persona, sabiendo si tiene hijos o no, su estilo de vida, diferentes cosas, pero para eso debemos conocer al cliente, como yo decía, ¿no? Entonces, agregarlo a estos programas de lealtad, etcétera, todo eso es parte de ese ciclo, ¿no? Y finalmente lo que queremos es volverlo a atraer para que nos consuma nuevos productos o servicios, porque como yo decía, ¿no? Estos procesos y qué tan fácil sean para ellos y qué tan personalizada la comunicación y todo esto sea, lo que va a hacer es que pues, regresen cada vez más con nosotros, ¿no? E inclusive, bueno, pues ya más allá de eso todavía está la recomendación y que hagan que otras personas, digamos, vengan a nosotros precisamente por el buen servicio que podemos dar, ¿no? Entonces, digamos que eso es parte de todo esto y es un ciclo que siempre va a estar repitiendo y que hay que cambiar estos procesos para esas otras ofertas y hay que tener todo eso preparado. No podemos iniciar con uno y poco a poco como digitalizar ese proceso, digamos, único y después los sistemas y después pues todo al final la organización es un poco transformarse en ese sentido, ¿no? Y bueno, algunos casos de uso, bueno, acá hay, por ejemplo, este es un banco en Sudáfrica que el proceso que hizo ya tiene un tiempo esto era cuando lo hacían en sucursales, ¿no? Un contacto físico, digamos, ahí iba a acudir la gente, llevaba sus documentos, entonces ahí la idea fue, es escanear estos documentos de manera rápida. Aquí sí validación en tiempo real, que es lo que yo hablaba, puede ser una de las cuestiones. Es decir, en ese momento, pues yo recibo la documentación, se escanea, o se escaneaba, bueno, digamos, es lo que como estaba ese proceso, se revisaba en ese momento que estuviera todo correcto, se sacaba toda la información, entonces, pues hay muchos ahorros en ese sentido y la experiencia al cliente era mucho más fácil, ¿no? Porque, digamos, sus procesos originales
eran pues como los tradicionales de antes, ¿no? Recibían los documentos, sí, nosotros le hablamos, muchas gracias, y pasaba una semana o dos y a veces no era exitoso el asunto, ¿no? Entonces, digamos, ahí es donde pueden cambiarse algunos procesos para hacer de esta manera, ¿no? Otro que es para préstamos y para inclusive proveedores, aquí en la lámina habla de proveedores, contratos a proveedores, ese puede ser otro onboarding, como decía, puede ser para diferentes cosas, pero también está usando acá, aunque no lo menciona ahí, para préstamos, ¿no? Entonces, aquí hubo una transformación de los procesos, ¿no? Para utilizar ya nada de documentación en papel, en la medida de lo posible, ¿no? Ya era de reducción de costos en 25% por eliminación de esto, quitar riesgos porque pues, se pierden los documentos, entonces ya los tengo yo en electrónico, los tengo, digamos, fácil para auditorías o cuestiones regulatorias. Y en el caso de la pandemia, obviamente, pues el estar ya en digital, que bueno, pues creo que a todo el mundo le pasó, ayuda mucho para cualquier trabajo remoto, ¿no? Entonces, y obvio, esto hizo que la eficiencia de los procesos y de toda esta parte sea mucho más rápida, ¿no? Y los procesos tradicionales, ahí habla de 6 meses, pues se redujeron a 5 días, ¿no? Como decía yo, en algunos casos es de todos modos nada más recibir la información, darle un mensaje al cliente de que se está procesando, cómo va continuamente para que no se desesperen y al final darle un resultado o qué es lo que sucede con esto, ¿no? O si necesitamos más información. Entonces se pueden eficientar estos procesos de manera muy, muy fácil. Y en este otro caso es lo mismo, acá era para hacer esta cuestión omnichannel, omnicanalidad hacia los clientes y que sea autoservicio, ¿no? Con estas aplicaciones, como yo decía, de low code o de no tener esto, hacia de cara interna, pero también hacia los clientes, ¿no? Para hacer mucho más sencillo todo, ¿no? Y aquí tienen procesos que son de nuevos clientes, pero también de reclamos o de atención, ¿no? Entonces, ahí es donde habla un poco la parte de transformación digital, es decir, no solo el onboarding, ese, digamos, a veces son el pretexto para hacer esto, pero después otros, ¿no? Como decía aquí, bueno, pues la parte de reclamos, siendo una aseguradora, pues hay esas cuestiones, entonces es otro proceso, ya no es un onboarding, pero si ya mis procesos se volvieron digitales, ¿no? Una transformación digital, pues ya están preparados para que otros procesos que también requiero tener de servicio hacia los clientes se hagan de manera mucho más sencilla, ¿no? Entonces, como decía, el onboarding es un buen pretexto para hacer esa transformación hacia muchas partes más de la organización y esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, por eso, y otra vez pongo esta lámina, es la eficiencia de ese proceso de onboarding es importante, es fundamental, porque eso genera confianza, que sean, que estén a gusto o contentos con la empresa. Y al final lo que queremos es que eso pues, genere más consumo en productos o servicios, ¿no? Que se requieran tener. Muy bien. No sé si tengan dudas o preguntas. Sí, don Arturo, por acá tenemos un comentario de Víctor José Mora. Dice, la firma de contratos, autorizaciones, entre otros documentos, es un requisito legal imprescindible para el onboarding financiero. En Costa Rica, la mayoría de personas no cuenta con firma digital certificada, que es la que cuenta con la presunción de autoría. Hay muchas herramientas de firma en el mercado, pero recae en la entidad financiera probar la autentificación, la integridad y no el repudio de las firmas digitales y los documentos electrónicos. Y acá viene la pregunta. ¿Qué elementos técnicos debe tener una firma digital para acreditar la autenticidad de la firma y asegurar la integridad de la firma y del documento que se firma a través del tiempo? Es muy buena pregunta. Sí, eso depende un poco, obviamente de país en país, no quise entrar a firma digital porque, bueno, eso cambia mucho de país en país. En algunos inclusive tienen como ciertas lagunas porque no son claros, en otros no. Digo, al final todos estos sistemas se pueden integrar a las diferentes firmas digitales y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Cumplir de alguna manera, bueno, hay que cumplir con la regulación y sí se puede hacer.
digo, el caso, por ejemplo, acá en México es medio, se puede hacer firma electrónica con cualquier cosa, ¿no? Cualquier aplicación. Y entre particulares es válido. Hay una firma electrónica que es, digamos, la oficial acá en México y solo hay 6 proveedores para hacer eso porque necesitan una certificación muy, muy fuerte con el gobierno. Y pues hay que usarlos, ¿no? Finalmente sí nos podemos, el asunto es integrar estas aplicaciones a eso en el punto que se requiera, ¿no? Que puede ser desde el principio, y validar eso, ¿no? En algunos casos, lo que yo he visto que también hacen es como que validar a la persona, ¿no? Una vez que está validada, de ahí en adelante ya toda la información es correcta, ¿no? Entonces, hay que ver un poco, o sea, sí se pueden hacer las integraciones, hay cómo hacerlo. Todas estas herramientas de gestión documental y de aplicaciones de, por ejemplo, estas de low code, todo esto, se pueden integrar, ¿no? A las firmas, a las diferentes firmas electrónicas. Y otra vez es que cambia mucho de país en país. Bueno, en Costa Rica, la que ustedes tienen, pues se puede integrar, ¿no? De alguna manera sí se puede hacer, ¿no? Muchas gracias, don Arturo. De momento en el chat no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si alguien desea tomar la palabra para hacer alguna consulta o comentario a don Arturo. Pueden levantar la mano si así lo desean. Ok, por acá tenemos una más de don Arturo Hernández que dice, ¿qué dispositivos de seguridad nos recomienda usted, don Arturo, para que no nos hackeen estos documentos? Ya, sí, hay varias cuestiones. Digamos, ya en el resguardo de la información, hablando un poco en la parte de administración de contenidos, eh, todos estos pueden tener manera de hacer encriptación de la información. En algunos casos pueden ser inclusive hasta el dispositivo de almacenamiento, el hardware. Hay almacenamientos que se llaman de tipo objeto, que ni siquiera un administrador del sistema, ni siquiera alguien interno, que a veces es el problema, puede ver estos documentos, ¿no? Porque el que lo protege es el almacenamiento. O puede ser un almacenamiento que sea un típico file system, pero se puede hacer encripción de la información. Todas estas soluciones de administración de contenidos, todas en general tienen la cuestión de auditoría, ¿no? Digo, a lo mejor no lo mencioné, pero bueno, todas estas soluciones siempre hacen el rastreo de quién entró, cuándo entró, qué hizo, qué información tomó, es decir, todo eso está rastreado, ¿no? A veces el problema no es tanto eso, sino la gente interna, ¿no? A veces pasa por descuido, por alguna cuestión, o puede ser, digo, a veces pasa que está inconforme y quiere hacer algún daño a la empresa, cuestiones de esas, que son los menos casos, pero bueno, sí se puede proteger la información para que ni la gente de sistemas que tienen el acceso a eso, es decir, por fuera de la aplicación de estas DSM, puedan entrar a esta información. Entonces hay varias maneras de proteger esa información, o encripción o con almacenamientos específicos. Muchísimas gracias, don Arturo. Si no tenemos más consultas, podemos pasar a la sección final. De hecho, de paso, hago énfasis en que acá nos está dejando don Arturo los datos de Coacin, por si ustedes desean pues contactarlos y tener algún tipo de acercamiento con ellos o aclarar algún tipo de consultas, para que sepan que pueden hacerlo. Incluso si requieren contactar a don Arturo, también puede ser así. Pues muchas gracias. Las gracias a usted, don Arturo. Como le comentaba, para nosotros ha sido un honor poder contar con su apoyo y con su presencia acá. Esperamos verdaderamente que este webinar haya sido de provecho para todos los asistentes. Les agradecemos por haber sacado el tiempo de estar acá presentes.
Les recordamos que posterior a esta sesión les va a estar llegando una pequeña evaluación, la cual por favor les pedimos que nos ayuden a llenar para recabar información importante, y los invitamos a seguir atentos de los diferentes medios de comunicación que tiene la Cámara, como redes sociales, los boletines, los correos electrónicos, para que puedan estar enterados de próximas actividades que vamos a estar realizando y que puedan ser de su interés. De nuestra parte, de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, le agradecemos muchísimo a don Arturo y a don Ignacio, así como a Coasim, por haberse acercado a nosotros y brindarnos esta oportunidad de crear este webinar en conjunto, que creemos y esperamos que haya sido de gran provecho, como les comentaba. Sin más, por mi parte, estamos terminando esta sesión. No sé si don Arturo o don Ignacio desean dar unas palabras de cierre, y si no, estaríamos terminando. De mi parte, le deseo a todos que tengan un bonito día y les agradezco muchísimo por haber estado acá. Sí, muchas gracias a todos. Gracias, Dariana. Gracias, Arturo. Buen día. Hasta luego.